un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Tom Stoppard y la otra orilla. El 29 de noviembre pasado en Inglaterra murió Thomas Strauler. Ese fue el nombre con el que le bautizaron en su natal Checoslovaquia en 1937. Para el resto del mundo, desde los 8 años de edad, Thomas fue conocido como Tom Stoppard. Stoppard fue el apellido que Tom y su hermano Petro adquirieron cuando su madre se casó en segundas nupcias con un oficial británico llamado Kenneth Stoppard. Kenneth era un hombre tan orgulloso de pertenecer al imperio que durante una discusión con el pequeño Thomas le gritó: «¿Es que no te das cuenta? Al darte mi apellido te hice inglés». Stoppard nunca se refirió en detalle a este incidente, pero la frase no es menor. Una palabra, Stoppard, era capaz de quitarle su vida y regalarle otra. Thomas Strauler había sido borrado de los anales, ahora solo quedaba Tom Stoppard. ¿Y qué fue del padre real de los niños Stoppard? El doctor Eugene Straussler vivía en Zlín, el entonces llamada Checoslovaquia, a mediados de los años 30. El doctor Straussler, casado con Marta, madre de Thomas y Petro, trabajaba en la misma empresa en la que laburaban casi todos los habitantes de Zlín. Esa empresa era Bata, la transnacional que fabricaba zapatos y zapatillas. Sí, puede ser una sorpresa para algunos, pero Bata nunca fue un negocio chileno ni siquiera latinoamericano. Bata, que todavía existe por supuesto, fue fundada a fines del siglo XIX en lo que entonces era el Imperio Austrohúngaro. Y fue Jan Antonín Bata, hermanastro del fundador de la empresa, a quien le tocó dirigir la fábrica en los tumultuosos años previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Eugene y Marta eran judíos. Ante la inminencia de los nazis ocupando Checoslovaquia, Jan Antonín Bata decide enviar a todos sus empleados judíos a países donde existieran filiales de la compañía. This is Singapore, a tiny island covering just 600 square kilometers in Southeast Asia. Looking at its topical wealth and extravagance, it's hard to believe that it was once the scene of the largest surrender of the British Army ever recorded in history. Sandwiched between Malaysia and Indonesia in Southeast Asia, this sovereign island nation was and still remains the gateway to the rest of Asia. If one controls Singapore, Los Straussler son trasladados a Singapur. Sin embargo, Singapur termina cayendo en manos de los japoneses, que eran aliados de los nazis. Así que Marta y los niños huyen a la India. Eugene Straussler, el doctor Eugene Straussler, decide quedarse atrás para prestar sus servicios como doctor en la resistencia contra el eje. Muchos años más tarde, Tom Stoppard descubrirá que su padre Eugene no murió en un campo de prisioneros, como siempre había supuesto la familia, sino que se ahogó en alta mar luego que el barco en el que viajara fuera bombardeado por aviones japoneses. Adoptado junto a su hermano por el oficial Kenneth Stoppard, Tom llega a vivir a Inglaterra desde la India. Es un estudiante mediocre y distraído, que prefiere pasar el tiempo leyendo novelas y poemas. Egresado del colegio, decide no entrar a la universidad y consigue trabajo de reportero en un diario de Bristol. Escribe sus primeros textos dramáticos en privado y se vuelve un crítico teatral por necesidad, ya que ese oficio le permite acceder a entradas gratis a todos los estrenos de la ciudad. En junio de 1964, en Alemania se monta por primera vez una obra de Stoppard. Se llama Caminando en el agua. El autor deja el periodismo y se concentra en escribir dramaturgia y radioteatros para la radio BBC. Su gran éxito de crítica llega con el estreno de una obra suya titulada
Rosencrantz y Guildenstern están muertos, un texto inspirado por dos personajes secundarios de Hamlet. Lentamente, Stoppard se cuela al mundo audiovisual. Coescribe la adaptación de una novela para un telefilme de la BBC. El montaje de una obra suya es emitido por un canal británico. Productores de cine le ofrecen proyectos, pero ninguno le inspira demasiado. Hasta que en 1978 da el salto y acepta adaptar una novela de Vladimir Nabokov titulada Desesperación. Nada menos que el alemán Rainer Werner Fassbinder es el encargado de llevar ese guión a la pantalla grande. An Easter novelty, very popular. Chocolate men like puppets, not the usual clumsy things. 2 Easters would put a chocolate business back on its feet. There's a lot of potential here, Herman. Será el primer crédito de Stoppard en el cine. Desde entonces hasta su muerte, el escritor alterna sus textos para el teatro con guiones cinematográficos. Adapta la novela de Graham Greene, El factor humano, para Otto Preminger. Aparece como uno de los 2 guionistas acreditados en la famosa distopía de Terry Gilliam, Brasil. Y en 1987 da un paso hacia la gran producción hollywoodense, cuando Steven Spielberg lo contrata para adaptar una novela de J.G. Ballard. Es un texto semi-autobiográfico sobre la infancia de Ballard durante la Segunda Guerra Mundial y se llama El Imperio del Sol. ¡B-51! ¡Son maravillosos! ¡Jim, al suelo! ¡Los he tocado! ¡He sentido su calor! ¡Tengo su sabor en la boca! ¡Aceite y cornita! ¡Jim, vuelve al hospital! ¡Te necesito en el hospital! Stoppard y Spielberg se hacen amigos. Sin acreditarse, el dramaturgo reescribe varias de las escenas de Indiana Jones y La Última Cruzada. De esa forma va a conocer a George Lucas. Y eso le va a significar que 15 años después, el creador del universo de Star Wars lo llame como corrector de guión y revisor de diálogos en La Venganza del Sith. Stoppard siempre se tomó con humor su faceta de guionista de cine. Nunca se hizo grandes expectativas respecto a los directores y menos a los productores. No tuvo en Hollywood la experiencia amarga que escritores como William Faulkner o Tennessee Williams vivieron en los años dorados de la industria. Stoppard trabajaba desde el pragmatismo. Adaptaba a John le Carré en La Casa Rusia o a Doctorow en Billy Batgate y de ahí volvía a lo suyo. Lo suyo, claro, era el teatro. Ahí estaba su corazón. Tal vez por eso, el único Oscar de su carrera se lo ganó en 1998, por Shakespeare enamorado. La contradicción le debe haber divertido. Ese filme era un proyecto comercial, descaradamente diseñado para arrasar en la temporada de premios, y que además estaba capitaneado por Harvey Weinstein, uno de los productores más tiránicos y desvergonzados de Hollywood. Al mismo tiempo, Shakespeare enamorado era una película de alto presupuesto que hablaba sobre el mundo del teatro. Stoppard dijo en más de una oportunidad que la premisa del filme era pura fantasía revisionista. Sin embargo, fue el único guión de cine en su carrera cuyos personajes eran gente de teatro. Parecéis afligida. Pasearé con vos. Hoy no es mi día de montar, milord. ¿No vais sobre un caballo? Voy a la iglesia. Claro, lo comprendo. Era de esperar. Fue el único guión de cine en toda su carrera que tuvo como protagonista Shakespeare, su animal tutelar. Y fue el último trabajo de Stoppard en una gran producción. De ahí en adelante vinieron guiones más modestos, como el que hizo para Enigma, un thriller ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Y también es digna de mencionarse la adaptación que hiciera el 2012 de Anna Karenina, dirigida por Joe Wright y protagonizada por Keira Knightley. ¿Quién ha hecho los decorados? ¿No tenemos un programa? Coronel, si es tan amable. Por supuesto. Por favor. Sería un honor darle el mío. Oh, gracias, es muy... La carrera paralela de Stoppard, su vida en el teatro, es fructífera y prestigiosa. Ganó un cerro de premios, influyó en dramaturgos más jóvenes y se volvió un referente obligado en el mundo teatral tanto europeo como estadounidense. ¿Cuáles fueron los temas del Stoppard dramaturgo? Según su biógrafo Ira Nabel, todas las obras de Stoppard giran en torno a la vida de las ideas. Sus textos analizan o dramatizan aquellos actos que son inspirados por ideas. Esos actos pueden ser un divorcio, la elección de un oficio o el inicio de una revolución. En 1968, durante una entrevista, Stoppard habló de un proyecto soñado.
Me interesa, dijo, escribir algo que conmemore los 50 años de la Revolución Rusa. Me gustaría escribir sobre un adorable grupo de octogenarios que vive en una casita en Bayswater, que es gente que debió huir de Rusia en 1917 y que se ha pasado todas estas décadas esperando que la Unión Soviética colapse para poder volver a casa. Stoppard nunca escribió esa obra. Sin embargo, ya en ese entonces, en 1968, estaba hablando del germen del que fue su proyecto teatral más ambicioso. Es una trilogía de obras, llamadas Viaje, Naufragio y Rescate, que en conjunto se conocen como La Costa de la Utopía. Sus protagonistas son los revolucionarios y pensadores de la Rusia de mediados del siglo XIX. Son aquellos que no alcanzaron a ver la Revolución de Octubre de 1917. Son los que fueron perseguidos, calumniados, enviados a la cárcel o arrastrados al exilio mucho antes de la aparición de gente como Lenin o Trotsky. Como dijera una vez Henry Müller, son aquellos que gritaron tierra a la vista, pero que nunca llegaron a desembarcar en la playa. Son gente como el crítico Vissarion Belinsky, el anarquista Mikhail Bakunin y el escritor y pensador Alexander Herzen. La Costa de la Utopía es una trilogía sobre enamorarse de una idea y luego darte cuenta demasiado tarde que no vas a vivir para verla realizada. Es, de alguna forma, el vistazo definitivo de Stoppard a una vieja obsesión de intelectuales y artistas. ¿Qué va a pensar la posteridad de estas obras que fueron las nuestras? Desear la revolución es anhelar que alguien vaya a continuar con tu proyecto de sociedad mucho tiempo después de que hayas dejado este mundo. Eso es lo que alcanzan a entender Bakunin y Herzen en la obra, que no son ni de lejos los Bakunin y Herzen de la vida real, sino los inventados por Stoppard, que se leyó decenas de libros sobre los pensadores rusos, pero que a la hora de la verdad ficcionó casi todo lo importante. El Bakunin de Stoppard, que en el montaje norteamericano del texto fue interpretado por Ethan Hawke, es un hombre movido por el ego, la pasión y el idealismo. Dice ser un cínico, pero a lo largo de las 3 obras va quedando expuesto más y más como un romántico. Aspira a un paraíso en la tierra que no tiene nada que ver con los defectos y miopías de la gente de su tiempo. El Bakunin de Stoppard vive en la perpetua persecución de la felicidad social, lo que significa que al menos dentro de su cabeza vive en el futuro, algo que, como termina aceptando, es una receta infalible para la insatisfacción. Alexander Herzen, su amigo, su cuasi correligionario y su exacto opuesto, también sueña con un mundo mejor. La vida, los años y la madre Rusia le van quitando sus ideales. Pero lo que rompe a Herzen no es el fracaso de un movimiento o el paso en falso de una revuelta. Lo que parte en dos la vida de Alexander Herzen es la cancelación absoluta del futuro de un hombre, como es la muerte de un hijo. La escena aparece en la segunda obra de la trilogía, llamada Naufragio. Es agosto de 1852. Herzen y Bakunin se encuentran en la cubierta de un vapor. Se ponen al día con sus vidas. Herzen le cuenta a Bakunin que el año anterior su madre y su pequeño hijo Kolya murieron en un barco que naufragó viajando desde Marsella. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Abatido por el recuerdo, Herzen baja la guardia y le hace a su amigo una confesión espantosa. Su hijo Kolya, el pequeño Kolya, era sordo. Me habría gustado que no muriera de noche, dice Herzen. En la oscuridad no podía leer los labios. Me horroriza pensar que murió aterrado. Bakunin, conmovido, se pregunta por qué la vida de Kolya se apagó tan pronto. Entonces Herzen, que le habla a su amigo pero también a la posteridad, le dice: la vida de Kolya fue lo que fue. Dado que los niños crecen, pensamos que el propósito de un niño es crecer. Pero el propósito de un niño es ser un niño. La naturaleza no desprecia aquello que solo dura un día. ¿Dónde se van las canciones una vez que fueron cantadas? ¿Dónde se van los bailes una vez que fueron bailados? Somos los humanos los que queremos poseer el futuro. Nos convencemos que el universo es modesto y está dedicado a cumplir nuestro destino. La muerte de un niño no tiene más sentido que la muerte de ejércitos, que la muerte de naciones.
¿Fue ese niño feliz mientras vivió? Esa es una pregunta adecuada. La única pregunta que vale. Luego de ese encuentro funerario, Bakunin y Herzen se separan. Europa vive años de descontento y agitación. La escena que nos interesa en este punto sucede en la mitad de la tercera obra de la trilogía, llamada Rescate. Ha pasado el tiempo, Herzen se ha trasladado a Inglaterra, lejos de la Rusia que ya no reconoce. Es el año nuevo de 1854, y en su casa la familia y los amigos festejan y beben a la salud de viejas historias y futuros debates. Ya ha aparecido en la escena política Carlos Marx, quien tiene en público una tensa relación de desencuentros con Herzen. Durante la fiesta, un poco melancólico y algo borracho, llama a Sacha, su otro hijo varón. Delante de todos, como quien entrega la espada de Arturo, Herzen pone en sus manos un volumen y le dice: Sacha, este es un libro que escribí en el año de la Revolución, 6 años atrás. Lo titulé Desde la otra orilla. Solo se publicó en alemán entonces, pero aquí lo tienes en ruso, que es el idioma en el que lo escribí. Pongo en tus manos esta protesta contra las ideas que son obsoletas y fraudulentas. No busques soluciones en este libro, no las tiene. La revolución futura es la única religión que te heredo, y es una fe que no tiene un paraíso en la otra orilla. Pero no permanezcas en esta orilla. Mejor perecer. A tu debido tiempo, ve y predica la revolución en casa, a nuestra propia gente. Alguna vez ellos amaron mi voz y tal vez me recuerdan. El que está hablando ahí es Herzen, pero bien podría ser Stoppard. Y La Costa de la Utopía es una saga sobre pensadores y revolucionarios rusos, pero bien podría ser leída como una historia sobre escritores. Gente que escribe por años, sin saber si algo de lo que hacen trascenderá, si serán recordados por la historia, o si se ahogarán antes de llegar a la otra orilla. Soy Daniel Villalobos, y esto es El Contador de Películas. Hasta la próxima.